Hola, buenas tardes. En este video voy a presentar el informe de calidad del Sprint 2 del proyecto de banca digital. En este video voy a mostrar sobre lo que trabajamos desde el punto de vista de calidad. Trabajamos principalmente cobertura de pruebas, análisis con sonar y pues la corrección de defectos que fuimos encontrando desde el ámbito de calidad mediante la interacción con el equipo. Entonces, lo primero es que el alcance de este sprint fue de unas 6 historias de usuario, fue de creación automática de cuentas, em, visualización de saldos, repósitos, retiros con tokens, transferencias a otros bancos también con tokens y pues todas las funcionalidades fueron evaluadas con pruebas. Entonces, el pipeline. Em, Tenemos un pipeline en GitHub Action que, a ver, anteriormente lo habíamos organizado el workflow de manera de que los muchachos de dev trabajaban, subían sus avances a una cuenta de los propios devs y aquí es donde inicia la primera parte. Aquí entraría el push que se activa en el GitHub, hace una verificación con Maven, se tiran las pruebas de moquitos, se genera un reporte de cobertura y ya Sonar nos da un informe más detallado de CodeSmell y sobre seguridad. Para este proyecto la idea es que la cobertura sea mayor al 80%. Ya después de que llega a este punto, ya me llega a mí, ya yo lo reviso, yo les devuelvo a ellos cualquier retroalimentación que deba enviarles y ya con esa retroalimentación corregida, ya entonces ellos a mí me lo reenvían, yo lo reviso y ya lo mando al main que ya vendría haciendo la producción. Entonces, ¿qué tipos de pruebas realizamos? Aquí realizamos pruebas básicamente de caja negra y caja blanca. ¿Qué tipos de pruebas? Las básicas, participación de equivalencia, revisamos algunos valores límites, generé algunos escenarios Gherkin donde yo mismo lo fui revisando uno a uno y pues validaciones básicas de entrada. De caja blanca, bueno, las mismas, eso ya vendría siendo las de cobertura, hice algunas coberturas de ramas, de flujos básicas. Intentamos trabajar lo más posible la complejidad ciclomática, que es una de las cosas que se nos pedía en este sprint. ¿Qué tipos de escenarios encontramos? Aquí puse algunos muy básicos, por ejemplo, para la creación de cuentas, el escenario crea una cuenta automáticamente o crear una cuenta. Dado que soy un usuario nuevo en el sistema, completo el registro, entonces el sistema me asigna una cuenta de ahorros y puedo ver mi número de cuenta en el perfil, lo básico. También tengo así para los de depósito exitoso, incrementa el saldo, obviamente, que tengo una cuenta activa, no lo sé, con 500.000, esos fueron los datos de prueba, realizo el depósito de 200.000, pues mi nuevo saldo debe ser de 700.000 y pues el movimiento debe aparecer en los historiales. Asimismo hice pruebas para retiros con token. Aquí una aclaración y es que los muchachos como teníamos que simular un banco para hacer los retiros, lo que ellos hicieron fue que, claro, tú hacías todas las instrucciones y si todo salía bien, no había realmente un cambio en el sistema real, sino que lo que hacía era que te daba un token. Con ese token ellos hacían pruebas desde un punto externo para simular que sí se hizo el retiro. Por tanto, esto no lo probamos nosotros, sino que se hizo una prueba. Ellos mismos los probaron en Postman y los subieron y como estaban correctos, pues no hubo realmente mucho que tocar en este lado. Lo mismo con transferencia a otros bancos, era básicamente lo mismo. Lo que nosotros sí tocamos fue transferencias entre cuenta y cuenta dentro del mismo banco. Hallazgos de pruebas. Entonces, lo primero que encontramos cuando estábamos haciendo con caja negra con las pruebas Gherkin fue que, por ejemplo, al registrarte, el campo de teléfono aceptaba letras, no tenía límites, o sea que tú podías escribir un uno y ya, podías escribir una A y ya lo aceptaba. También el email no tenía formatos básicos, solamente aceptaba todo tipo de valores. El username, encontramos realmente un problema que aceptaba espacios e incluso permitía usernames duplicados. Al parecer ellos no los habían puesto como únicos, entonces fueron datos que les fuimos dando para que ellos corrigieran, pues en las pruebas que encontramos, pues que encontré.
encontrados por costumbre. Correcciones de seguridad y code smells. Estas fueron algunas de las correcciones que nosotros les devolvimos a ellas. Los datos de usuarios vale, estos son las correcciones que encontramos desde Sonar. Resulta que una cosa era lo que nosotros hacíamos y otra cosa era lo que Sonar nos mostraba. En Sonar, por ejemplo, nos mostraba que había muchos errores de seguridad que fueron los primeros que primeros que resolví, y fueron los de que ellos tenían los usuarios hardcodeados. Entonces, eso tocó darles la retroalimentación a ellos para cambiar eso y que ellos los pusieran en entornos movidos a los .env. Otra cosa era que ellos generaban tokens y generaban cuentas de usuario usando random. Y resulta que en la práctica, si bien se puede usar, no es recomendado, se tiene que cambiar a random.security. Hay un código que se tiene que usar para evitar usar ese random. Y nosotros se los pasamos a ellos, y cuando ya ellos lo corrigieron y lo volvimos a montar, ya Sonar no lo daba como resuelto. Ya fuera de eso tendríamos algunos codes mails, múltiples servicios, responsabilidad de transacción, variables que no se usaban, en fin. A ver, en este punto, bueno, sí, me va a recordar. Ya, antes de pasar más allá, en la práctica nos pedían utilizar, a ver, nos pedían crear un bootcracker. Yo le estaba mencionando que yo les pasaba los datos a los muchachos, pero no he mostrado cómo se los pasaba. Así que vamos a mostrar este punto. Ok, ese es el bull tracker que yo les usaba para ellos. Entonces, lo que yo hacía era creaba un nuevo código, dependiendo del tipo, le daba un nombre y ya se los pasaba, les decía qué tipo de error era, más o menos les describía lo que había encontrado. Algunos que que los registré haciendo los Gherkin, las búsquedas, ya pues se lo escribía aquí, les escribía más o menos lo que podía encontrar, y la verdad es que eso lo automaticé. Yo buscaba las cosas, las iba escribiendo y ya luego los automaticé para que me saliera una forma más visual o más amigable para que ellos se encontraran. Eso fue lo que yo les iba pasando a ellos y ya ellos lo resolvían. Aquí tenemos que ver que de hecho hay algunos abiertos, o de hecho algunos que no se cerraron, se resolvieron, pero que tuvimos que trabajar hasta el final, porque si bien durante el proyecto del Sprint 2 yo les había pasado esto a ellos, eran cuatro o cinco muchachos y algunos lo solucionaban esa misma semana y otros ya la última semana del sprint y todavía no los habían cerrado. Entonces tuve que hablar con los muchachos, con el líder del equipo, y realizar reuniones para trabajar en esto. Básicamente me tocó ayudar. No es que ayudarles, realmente forzarlos a que hicieran esto. Fue una experiencia un poco, bueno, interesante. Bueno, sigamos con la presentación. ¿En dónde iba? Creo que iba más adelante. Listo, entonces la complejidad sí le trabajamos a la complejidad, se redujo, no tanto como esperábamos porque era de casi 500, y si bien se redujo a 300, por aquí debo de tenerla, por aquí debo de tener, no bajó tanto como esperábamos, pero sí bajó. Lo que pasa es que eran muchos métodos, y todos los métodos ellos como que los habían. Eran métodos que básicamente no se podían reducir, estaban súper básicos. Se trabajó lo máximo posible, pero hasta ahí pudimos, para al menos para este sprint. Era mejorar para el siguiente. Entonces, estos son los datos de la Quality Gate. Yo aquí los resumí aquí: una cobertura del 84%, no teníamos duplicado, rentabilidad y no había security spots. Aquí voy a hacer una pausa y voy a mostrar la captura de zona. Vale, esta es la captura de sonar que nosotros teníamos para ese sprint. Aquí está básicamente lo mismo que les mostré antes, pero pues ya la captura de cómo se ve en el sonar. Hoy día se ve diferente porque ya estamos en el sprint 3, pero bueno, aquí está. Bien, entonces continuando, ahora estamos en la deuda técnica. Nosotros resolvimos los problemas críticos, pero quedaron en ese sprint, quedaron 45 ISUs que no eran críticos, eran básicos, que nosotros compartimos con el equipo, pero que quedaron para el siguiente sprint por tiempo. Además de pues, la prueba de integración y la documentación de API pendiente.
Como conclusiones, para cerrar, nosotros logramos superar pues la cobertura esperada, mejoramos aún más el pipeline de como lo teníamos en el primer sprint, ya era el equipo trabajaba mejor con él, realizamos las pruebas de caja negra que demostraban ser pues efectivas porque encontramos errores que Sonar no nos mostraba, eran errores que había que interactuar con la aplicación directamente para poder encontrarlos.